En la actualidad escuchamos decir muy a menudo: todas las películas de cine ahorita tienen una lesbiana, o un gay, o un transexual, o cualquiera de esa gente. ¡Qué pereza! Nos quieren meter a esa gente por los ojos. Venga, les cuento muy resumidamente más de 120 años de historia del cine y como siempre, personitas como yo, como tú, lesbianita, como el gay de allá, como la chica trans, hemos estado muy presentes en cada época de la historia del cine, incluso desde sus inicios. Of course, all the time. La historia occidental nos relata que desde 1895 empezó el cine con los hermanos Lumière. El 28 de diciembre de ese año 1895 se hizo la primera proyección de cine. La gente salió fascinada y sobre todo el boom fue cuando fueron a ver una película donde un tren se iba acercando poco a poco y la gente salió corriendo creyendo que el tren se iba a salir de la pantalla. Pero les cuento que ese mismito año, en 1895, apareció una escena de dos hombres bailando y uno tocando el violín. Y generó un poquito de confusión porque no se sabía exactamente cuál era la intención, pero es la primera imagen de cine donde hay una pareja no heterosexual interactuando. Sin embargo, las representaciones del cine usualmente eran personajes que ridiculizaban la homosexualidad. Se hizo famoso un tipo de personaje que se llamaba Sissy. Y solo hasta el año 2005, con la película Brokeback Mountain, fue que se hizo famosa por fin una película donde los personajes homosexuales tenían una caracterización más humana y cercana a la realidad. Pero tengo una mejor idea. Hablemos del cine lésbico, que es lo que realmente nos compete a nosotras. Maybe we should be. La primera película lésbica data del año 1931. Donde una alumna se enamora de una profesora. Actualmente tenemos unas 400 o 500 películas con este tipo de trama. Otra película que hizo algunos guiños al lesbianismo fue La Reina Cristina de Suecia, en 1933. What are you doing up so early? Y su protagonista, la ultra sexy symbol de Greta Garbo, junto a Marlene Dietrich, se convirtieron en los símbolos lésbicos de la época. De hecho, en la película Marruecos, estas dos mujeres se besan y una de ellas está vestida de smoking. Tiempo después, las productoras de cine se vieron gravemente afectadas por el crack de la bolsa en el 29 y esto hizo que muy poca gente estuviera yendo a las salas de cine. Entonces, para convertir el cine en algo más atractivo, las productoras empezaron a realizar películas mucho más violentas, con alto contenido sexual, consumo de drogas, aborto, prostitución y muchos otros temas que estimularon al público para volver a la sala. Pero la dicha no podría durar tanto. Y es que la gente de bien recta, correcta y ejemplar, o sea, la gente heterosexual, blanca, religiosa, con mucho poder, empezaron a sentirse bastante preocupados por este tipo de contenidos que se estaban dando en el cine, porque estaban incitando a la decadencia de la moralidad e incitando valores completamente antiéticos para la sociedad del momento. Y a sus fieles, que eran más de 20 millones, les prohibieron rotundamente consumir cualquier tipo de producto cinematográfico. Crearon una especie de infinito reglamento de cómo se podía hacer cine en esa época y lo llamaron el Código Hays del cine. Y ahí se empezó a prohibir de todo, incluyendo las perversiones sexuales, donde estábamos incluidas las personas homosexuales. De la única manera que se podía medio representar era que se mostrara como un personaje completamente equivocado, perverso y sobre todo tenía que ser un personaje que recibiera castigo y tuviera un final caótico y completamente infeliz. No. Esta belleza de Código Hays duró desde 1934 hasta 1967. 33 años de censura absoluta. La década del 60 fue una época increíblemente maravillosa, donde se emanciparon muchas poblaciones oprimidas y el cine empezó también a hacer su parte desde inicios de la década, donde empezó a burlar poquito a poco estos códigos establecidos para poder hacer las películas. Y a pesar de esto, el tema de la diversidad sexual todavía se encontraba bastante dentro del closet, dentro de la industria cinematográfica. Respecto a las mujeres y el tema lésbico en el cine, la película La Calumnia de 1962, hay un personaje femenino que está atormentada porque está enamorada de su compañera y a la final se suicida. Y este tipo de historias de amor y atracción entre mujeres se siguieron perpetuando en relatos bastante dolorosos, donde el disfrute entre mujeres era muy poca la alegría y muy prolongado el dolor, el sufrimiento, el drama y siempre finales muy tristes, injustos, donde no quedaban juntas, donde terminaban muertas. Es como si las lesbianas no mereciéramos ser felices entre nosotras. Y lo peor, hubo películas como La Zorra en el año 1968, donde una pareja de lesbianas es interrumpida por un hombre heterosexual que logra convertir a una de ellas y la otra termina muerta aplastada por un árbol. Hombre, gracias, cine de Hollywood y directores hombres heterosexuales del mundo entero. Hombre, gracias por darnos esos finales tan horribles, por matarnos, por no permitirnos el goce, ni el disfrute, ni nada. Hombre, gracias. Claro, es que los hombres heterosexuales son los mejores para hablar de las mujeres lesbianas. Películas como Ventanas de 1980, el mismo año la película A la Casa y la película El Fan de 1981 continuaban mostrándonos como personas asesinas y sin escrúpulos.
En el año 82 hay una película bastante famosa que se llama Personal Best y se trata de dos mujeres atletas que mientras hacen su entrenamiento para las competencias olímpicas se ven envueltas en una historia de amor y ambición entre ellas. Al final, una de ellas prefiere irse con un hombre heterosexual porque con él encontró la felicidad. En el año 85 una directora llamada Donna Deitch, ¡por fin! Nos ofrece una historia entre mujeres que tiene un final feliz. La película se llama Media Hora Más Contigo. Y esta película marca un antes y un después en las películas lésbicas, no solo por el final feliz, sino porque es la primera película lésbica que por fin es dirigida por una mujer después de tanto tiempo. Ah, no, pero la dicha no podía durar tanto porque llega la famosísima película Bajos Instintos. Protagonizada por la ultra sexy Sharon Stone, es una mujer bisexual, perversa, cruel y calculadora. Y ni qué decir de las historias de las personas trans dentro de la industria cinematográfica. No, qué vergüenza, no mola. ¿Y quiénes podrían relatar mejor las historias lésbicas en el cine? Una mujer lesbiana. Gracias al auge de la contracultura en los años 60, el cine underground empieza a tener bastante fuerza. Y ahí se visibilizó Barbara Hammer, quien empezó a hacer producciones lésbicas desde una visión de género y feminismo. Una de sus grandes producciones es Super Die. Every day for 6 months, I watched those boobs. La sexualidad lésbica más transgresora, especialmente el sadomasoquismo, estuvo a cargo de Mónica Treu. Pero vamos a dejar a la Mónica para más adelante, porque en Viva la L vamos a hablar de las lesbianas y el BDSM, así que no adelantemos tanto por ahora. A nivel comercial, en el año 94 sale la película Go Fish, que fue muy alabada por la crítica y que nos muestra la vida de un grupo de mujeres lesbianas. Tema súper necesario, porque casi siempre las lesbianas las muestran o solas o en pareja, aisladas del mundo, sin un círculo social, sin una mejor amiga. Hoy en día en la mayoría de países de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica, las Antillas, África, el Medio Oriente, Asia, en cualquier lugar ya podemos encontrar producciones cinematográficas lésbicas, incluso directoras lesbianas que están tratando directamente el tema lésbico. Las hay con enfoque de género, películas feministas, pero la cumbre del cine lésbico llegó cuando Blue is the Warmest Color ganó la Palma de Oro, la película que en Latinoamérica conocemos como La Vida de Adele, producida en el año 2003. Además de eso, esta película cuenta con un hermoso antecedente, y es que originalmente Blue is the Warmest Color es una novela gráfica, es un cómic de Juliette Marot. Fue publicada y está premiada en el 2010. Pero solo unos días después de haber ganado la Palma de Oro, esta película empezó a generar todo tipo de controversias. Por un lado, grupos feministas y LGBT tuvieron fuertes críticas con la película, y por otro lado, las actrices hicieron públicas unas denuncias contra el director por explotación laboral y maltrato profesional. La creadora de este cómic escribió en su blog: me siento asqueada, sobre todo con la escena sexual, que no es más que una demostración brutal, exuberante y fría de lo que los hombres heterosexuales creen que es el sexo lésbico, que básicamente se limita a la pornografía. Además, ninguna de las actrices en la película es lesbiana. A propósito, este mismo director actualmente en el 2020 está enfrentando una denuncia por acoso sexual presentada en el 2018. Con todo este panorama nos queda claro que el cine lésbico ha estado siempre presente, porque por supuesto las lesbianas hemos estado presentes desde los inicios de la vida humana. In your face, motherfuckers.